Muchos damos a la figura del presidente por sentada, pero pasamos por alto el significado de la palabra presidente. ¿Qué significa ser presidente de una república? Desde su asunción, el presidente argentino, Javier Milei, puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de la historia en Argentina. No sin oposición, se vio obligado a enfrentar grandes dificultades a la hora de presentar y aprobar su paquete de leyes, de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy escuchamos a Juan Carlos de Pablo, reconocido economista y amigo de Milei. Vamos a preguntarle todo lo que deberíamos esperar del gobierno libertario. ¿Cómo se espera que se regule el mercado? ¿Cuál es la canasta básica? ¿Y qué pasará con la ley de bases o ley ómnibus? Son algunas de las preguntas que esperamos poder responder aquí. Uno de los puntos más importantes de la conversación es el debate alrededor de la Ley de Bases y Puntos de Partida, apodada Ley Ómnibus, que cuenta con más de 800 artículos, con el propósito de desregular la economía argentina. ¿Para qué le sirve esta ley al presidente? Juan Carlos de Pablo explica que al tener un régimen presidencial y no parlamentario, por lo que el presidente necesita la aprobación de ambas cámaras, de diputados y de senadores, para que la ley entre en vigencia permanentemente. Milei es un luchador, dice Juan Carlos, así que si este fenómeno no sale, va a volver a la carga manteniendo el objetivo. Entonces lo que puede suceder con la ley es que de las 800 leyes que se presentan, se aprueben 300. Pero entonces, ¿para qué fueron las otras 500? Ejecutar el plan presidencial es una pulseada permanente, nos dice el economista. Primero hay que prestar atención a lo que está pasando en el Congreso. Refiriéndose a las protestas por el tratado de la ley ómnibus, debemos discutir varios puntos primero. ¿Quiénes quemaron el colchón y quién lo va a pagar? Refiriéndose a los errores del gobierno anterior y las consecuencias de los hechos actuales. Y dentro de eso, lo que sale, los éxitos de la gestión. Aunque no salga la ley ómnibus, no importa porque el presidente va a volver a la carga. Y habiendo sacado esta ley por DNU, ya está en vigencia y ya tuvo efectos en la economía. Con la ley de alquileres se armó una nueva oferta, se reinventó un mercado que antes estaba estancado. Eso es una excelente noticia. Ahora no solo está permitido el alquiler ocasional, sino que también el alquiler permanente. La tasa de inflación. Las predicciones son muy improbables, ya que con una predicción que teníamos en enero de 20,6 y a lo largo de enero resultó ser 14,8%, esto quiere decir que los cambios son muy rápidos como para poder predecirlos certeramente. Yo le digo a la gente, escriban en un papel, que cree que vamos a estar hablando dentro de una semana, léanlo en 7 días y verán qué pobre es su imaginación. Gran velocidad junto con eso, en la paralización de la obra pública, está generando despidos. La UOCRA. Los gremios están juntando peso por peso, porque reemplazar la obra pública por obra privada es un proceso largo. Tienen que pasar muchas cosas simultáneamente. El diálogo del presidente es demasiado simplista. Cruzarse de brazos y decir, no hay plata, pero hay mucho más detrás de eso. En Argentina, hay una relación económica muy importante de nación a provincia. Nosotros tenemos la ley de coparticipación con 32 canales discrecionales. Ahora Milei cierra las Canil As, refiriéndose a las transferencias de nación a cada provincia para sus presupuestos provinciales. Pero ese flujo de dinero o la falta del mismo no va a ser igual para cada provincia en relación al favoritismo de cada provincia con el gobierno anterior. Lo lamento mucho, dice el presidente. Así como nación trabaja por sí misma para resolver sus conflictos económicos, las provincias tendrán buscar cómo resolver sus propios déficits, sea por movimientos políticos o económicos. Hablando del trabajo que está haciendo el gobierno nacional, en enero hubo equilibrio fiscal primario, que quiere decir que se ha podido cubrir todos los gastos, menos los intereses de las deudas. Y segunda acción del Banco Central, fue mantener la misma cantidad de dinero que el 10 de diciembre de 2023. Se neutralizaron parte de los intereses a través de la venta de bonos, por ejemplo, a los importadores.
Estos datos son fundamentales para que la gente tenga este punto de vista. Muchos gobernadores tal vez no saben lo que sucede en nación, pero lo sienten en su economía. Y es fundamental para el ciudadano saber cuál es el trabajo que se está haciendo en el gobierno nacional para poder mantener el equilibrio de la economía. ¿Hay gente que se resiste a estos cambios? La respuesta es sí. Cada persona o gobierno o gremio puede resistirse, ¿pero lo lograrán? Los cambios son muy rápidos y dinámicos, e igualmente lo es la respuesta a los mismos. Una gran resistencia al gobierno de Milei fueron los medios, que sufrieron un gran recorte. Sin embargo, la respuesta del gobierno es simple: cortar la canila a así cada organización que dependa de nación es libre de decidir si quiere seguir recibiendo apoyo del gobierno o seguir de manera privada. Algunos medios dependían más del dinero oficial que otros. Esto es parte totalmente legítima del ejercicio del gobierno. Otra parte que quería desarmar el gobierno de Milei es la hiperregulación. La Secretaría de Comercio derogó 69 resoluciones que los obligaban a fabricar precios irreales. Hoy que se levantó todo eso, los precios fueron disparados por los empresarios y el consumidor dejó de consumir, así que los empresarios se pusieron a trabajar y con intervención del gobierno se acordaron nuevas modificaciones de mercado. Y esto sucedió porque no tenían opción. Los empresarios tuvieron que cambiar sus modos entre diciembre y febrero, porque si no el consumidor no puede consumir, el empresario no puede vender, y de esa manera no sirve el negocio. Tragicómico es vos vas a juzgar con información que yo te armo en base a una decisión que yo no tuve, refiriéndose a la mal guiada responsabilización de la suba de precios sobre el gobierno. Ahora los empresarios tienen que ponerse a trabajar, a mejorar la tecnología, mirar la competencia y cuidar al consumidor porque no tienen más remedio. Los porcentajes de aumento son extremadamente difíciles de predecir. El Instituto Nacional de Estadística toma un promedio de una gran variedad de canastas familiares con diversos modos de vida. De las predicciones a las revisiones de inflación siempre hay una diferencia significativa. En conclusión sobre las subas de precios, el mercado debe regularse de acuerdo al poder del consumidor. Tanto el empresario como el trabajador independiente vive de vender su producto, no de no vender su producto. Pero ¿cuándo tendremos la deseada inflación de un dígito? Si la inflación bajara a un dígito, sería una gran victoria para el gobierno libertario. Cuando salió el pronóstico del PBI de este año dije, hay que publicarlo en la sección humor. Bromea el economista Juan Carlos de Pablo. El FMI predecía que íbamos a crecer el 2,5%, pero ahora dice que vamos a caer el 2,5%. Por eso no debemos hacer caso a las predicciones del Fondo Monetario Internacional, que lo saben incluso menos que nosotros sobre la realidad de nuestra situación. Según la ley de los grandes números, si tomas una sección de la economía y haces una predicción, cuando juntas muchas predicciones sobre muchas secciones de una misma cosa, el margen de error se acorta. Si miramos las predicciones del PBI mundial, predicen que habrá crecimiento del 3%. Los últimos 3 trimestres ha habido la misma predicción del 3%, mientras hay guerras activas. Bajo esta premisa, el economista cierra el tema predicciones con la frase, no tiene más importancia el Fondo Monetario, mi querido amigo. No saben más que nosotros y nosotros no sabemos nada. ¿Y qué pasa con el dólar y el plan de dolarización? El cepo al dólar se va a levantar cuanto antes. Es parte de un proceso. ¿Cuándo? No sabemos, nunca hay una certeza. Dicen que el cepo es un impedimento para las inversiones, pero no es así. El empresario está acostumbrado a los riesgos, y a mayor riesgo menor precio. A algunos les viene bien la inseguridad, así que los empresarios que conocen el mercado argentino van a seguir invirtiendo. ¿Qué hay sobre la dolarización? La dolarización no es una prioridad para la economía argentina, especialmente porque ya estamos parcialmente dolarizados. Si vas a una cafetería, lógicamente te aceptan el dólar, siendo que al empresario le sirven los dólares para atesorar. Entonces, ¿qué se puede decir sobre los primeros 55 días de gobierno de Milei? Parece que está trabajando de presidente, afirma el economista. En Davos ejerció su trabajo de presidente, presentando al mundo la nueva visión argentina. El mundo está en guerra, pero muchos le piden a Milei que se modere en su discurso. Pedirle que se modere es como pedirme que no use corbata. Es su estilo, aclara Juan Carlos. Milei cumplió su deber como presidente hablando en Davos. En esa conferencia, él hablaba a los otros presidentes, no al público común, y de esta manera, logró captar la atención de los más influyentes empresarios y jefes de gobierno.
ha logrado que todo el mundo se dé vuelta y le dé una segunda mirada a la Argentina. Y lo va a seguir haciendo por los siguientes 4 años. Ahora una pregunta para los espectadores. ¿Qué opinan del trabajo de Milei como presidente? ¿Estará llevando al pueblo argentino por el buen camino? Por favor, deje su opinión en los comentarios. El diálogo es esencial para el fomento de la inteligencia colectiva. No se olvide dar like y compartir. Hasta la próxima.